Bueno, es un orgullo, un honor presentarlo a Guillermo Javier Nogueira. Vamos a presentar su libro La Era del Neurotodo, uso y abuso de las neurociencias. Les voy a contar un poco de Guillermo. Ya nos conocemos, hemos hablado tanto por teléfono. Bueno, Guillermo es médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1962, licenciado en Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1982. Se desempeñó como jefe del Servicio Integrado en Neurología y Neurocirugía, del que también es creador, en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata desde 1971 hasta 1987. Asimismo, es fundador y director de la Residencia Universitaria de Neurología en la Universidad Nacional de La Plata, fundador y profesor titular de la Cátedra de Neuropsicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director de grupos de investigación y extensión de neuropsicología en la misma institución desde 1991 hasta el 2014. Ha publicado recientemente el libro El Niño Problema, un desafío para padres, docentes y profesionales de esta misma editorial, que es Miño y Dávila. Bueno, Guillermo, es un honor presentarlo. Fue docente también de la Facultad de Psicología. La persona que hizo el prólogo es Miguel de Nassayag, que es filósofo, epistemólogo, psicoanalista, que actualmente reside en la ciudad de París, en Francia. Estuvo secuestrado en 1975, participaba de leer y pudo exiliarse en 1978 hacia Francia. Vamos a presentar un pequeño video que nos cuenta un poco Miguel de Guillermo y el libro. Bueno, buenos días. No puedo estar hoy en la presentación de mi amigo Guillermo porque, bueno, estoy lejos, pero estoy cerca con ustedes en este evento. Y aparte, no solamente estoy cerca en este evento, sino que con Guillermo, sin conocernos personalmente primero, caminamos caminos paralelos con respecto a su investigación. Estos caminos paralelos tocan temas que, desde mi punto de vista, como el suyo, eso lo compartimos, son muy centrales en nuestra época, son muy centrales porque efectivamente esta ola, esta moda, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta novedad alrededor de los conocimientos del cerebro, abren absolutamente puertas absolutamente insospechadas hasta hoy. Es cierto que hace mucho tiempo, cuando empezábamos a estudiar medicina, biología, la única manera de conocer el cerebro era con una especie de fetas de cerebro, ¿no? O si no, había el electroencefalograma que había que poder interpretar, ¿verdad? Hoy en día es fantástico poder ver cómo a las funciones más complejas, más sofisticadas del pensamiento racional, de los afectos, la acompaña los movimientos, efectivamente, y el funcionamiento cerebral. El problema es que a partir de un cierto momento, ya hace unos 30 años, a partir del libro famoso El hombre neuronal de Jean-Pierre Changeux, esta posibilidad de conocer un poco mejor al cerebro hizo pensar de que finalmente podíamos olvidar todo lo que hace a la subjetividad, a la vida psíquica, a la abstracción mismo, ¿no? Para pasar simplemente a ocuparnos de circuitos neurales, ¿no? Es la famosa consigna, para decirlo así, que ordena la investigación de Jean-Pierre Changeux en El hombre neuronal, cuando dice: estamos en condiciones de dejar pasar la frontera que separaba lo mental de lo neural. Y entonces él propone que de ahora en adelante nos ocupemos de lo neural.
y va a proceder a un segundo paso, que es lo neural funciona como una máquina a estados discretos, o sea, como una computadora, como lo cibernético. Ahora, a partir de ahí, efectivamente, los descubrimientos, los conocimientos sobre cerebro fueron creciendo de manera exponencial, pero siempre con una suerte de lastre que es este reduccionismo al cual Jean-Pierre Changeux va a abrir la puerta, diciendo finalmente todo es cuestión de circuitos neurales. Así nos encontramos en una especie de contradicción entre dos reduccionismos. El reduccionismo psicologizante, que dice todo es psíquico, todo es significante, y cada vez que decimos cerebro, el psicoanalista clásico se sonroja, como si hubiéramos dicho una mala palabra, y por otro lado el reduccionismo neural, para decirlo así, ¿verdad? Funcionalista, que va a tratar de explicar, y eso tiene mucho éxito, cómo el amor es una cuestión de neuromediadores, cómo la ética, la moral, los afectos, la fidelidad, bueno, etcétera, ¿verdad? Todo es cuestión de circuitos neurales y de sinapsis químicas y eléctricas. El libro de Guillermo, efectivamente, en ese sentido, viene muy bien porque esa comprensión del cerebro funcionalista, esta comprensión reduccionista, no es un detalle en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad va siempre más hacia un funcionar y un menos existir. Va a tratar de evitar la complejidad de la época. Y de repente pensar que somos como computadoras y de ahí dar el paso que consiste a delegar nuestras funciones más sofisticadas hacia computadoras es uno solo. Y es lo que nosotros vemos. Nuestra sociedad a nivel individual, grupal, social, económico, de todo punto de vista, está delegando cada vez más las funciones hasta ahora consideradas como funciones del pensamiento, de la reflexión, de la cultura, las delega hacia la máquina de calcular, y esto está fundado en el hecho de esta hipótesis central, hoy en día dominante, que es de decir, entre el artefacto y lo vivo hay una continuidad de naturaleza con una diferencia simplemente cuantitativa. Es por eso que es muy importante dentro de esta artefactualización de la vida, dentro de esta delegación de nuestra potencia de actuar, es muy importante que los investigadores como Guillermo, que conocen lo neural en serio, ¿verdad? Sin reduccionismos, puedan explicar la diferencia, la singularidad, que puedan explicar de qué se trata con la cuestión del cerebro, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que hay un neuromarketing, que hay una neuropolítica, una neuro... Y bueno, es importante justamente de ver, por un lado, el devenir antropológico, social, que significa esto, que es finalmente la vida es una cuestión de funcionamiento y todo lo que anda mal son disfuncionamientos que hay que corregir, evitando ahí la singularidad, evitando la negatividad, evitando la complejidad. Perfecto. Y de repente entonces poder no darle la espalda a lo neural, no darle la espalda a efectivamente lo que nosotros conocemos hoy del cerebro, sino que al contrario, como lo hace Guillermo, como yo trato de hacerlo también de mi lado, ¿verdad? Y bueno, de meternos a fondo, de comprender lo neural, de decir qué suerte que tenemos todos esos artefactos que nos permiten de ver en vivo y en directo, para decir así, el funcionamiento del cerebro. Pero justamente no nos olvidemos que entre el pensamiento, los afectos, la cultura y el cerebro, la relación no es traductiva, no hay una traducción del lenguaje, para decirlo así, de los funcionamientos neurales. La relación es transductiva. Transductiva en el sentido de que hay una mutua afectación, pero que en realidad no hay en ningún caso una traducción causa-efecto entre lo neural
y el pensamiento. No quiero extenderme mucho más porque es cierto que aparte estamos en una época donde todo lo que sea bla bla por pantallas se volvió muy molesto, pero quería aprovechar entonces para felicitarlo a mi amigo por su libro, mandarle un saludo desde acá y espero que una próxima vez podamos vernos en vivo y en directo. Muchas gracias y hasta pronto. Es de esas personas que no dicen nada. Como dirían en el fútbol, cortito y al pie. Cortito y al pie. ¿Se puede prender la luz? Un libro de Ricardo Piglia que se llama Tesis para escribir un cuento. Y él plantea que todo cuento, Piglia, todo cuento narra dos historias, o más de dos historias. Este libro no es un cuento, es un libro. Así que lo voy a parafrasear a Ricardo Piglia y voy a decir que un libro narra al menos dos historias. Este libro de la era del neurotodo, que parece pequeño pero dice mucho en los márgenes, en la forma. Hay un escritor acá, hay un escritor en ciernes, tiene ciertos tropos. En su contexto de producción, es decir, en esa historia de su génesis. Por eso lo voy a invitar a Guillermo a que nos cuente un poco cómo fue ese contexto de producción, cómo se te ocurrió o cómo fuiste gestando la idea de un libro que hable acerca del neurotodo. Bueno, no le crean nada porque es muy amigo. Pero en primer lugar quería agradecer a la gente de acá de la universidad, la biblioteca, Pamela en particular, porque tuvo que bancarse mi ansiedad y mi terror por cómo conseguir el video de Miguel Benazayac, porque los que viven en Francia son bastante peculiares, tienen sus trancaduras. Por ejemplo, detestan Amazon. Y se te ocurre decirle que compre el libro por Amazon porque no quieren saber nada. Y de la misma manera cuidan su idioma muy formalmente. Bueno, así que, en primer lugar, el agradecimiento. Y que además me produjo el placer de, tal como se lo puse en la dedicatoria del libro, de poder devolver a la universidad algo que es muy mío y que digamos, yo creo que todos los que nos hemos formado, esta de alguna manera para mi segunda carrera fue mi casa de estudios, así que regalarle un libro a la biblioteca me parecía que era lo menos que podía hacer. Dicho esto, bueno, además agradecimiento al respetable público, que me lo va a cobrar con creces, pero no importa. Y cuando Sebastián dice, bueno, a ver cómo surgió la idea del libro, yo me siento muy tentado. Lo que pasa es que acá mucha gente me conoce, pero como hombre de la interdisciplina, siempre en Estados Unidos se usaba mucho la frase de tener un pie de cada lado de la verja, ¿no? Es decir, yo, de un lado, lo más duro de la neurociencia que se puede imaginar, empecé con neuroquímica y neurocirugía. Y del otro lado, psicología y mucho cariño por las humanidades, por leer filosofía. Así que muchas veces cuando me invitaban a algún lado, generalmente me invitaban de un lado de la verja y yo estaba parado del otro lado de la verja. Entonces siempre me sentía obligado a decir una frase que era muy, muy común. Acá hay compañeros nuestros de facultad que en la época de estudiante de psicología era: ¿de dónde me lo decís? ¿No? Es decir, que siempre, además se ponía con ese tonito, y que me parece que era muy importante porque era tratar de
conocer un poco más a fondo mi interlocutor, ¿no? Es decir, de dónde sacaba esas cosas. Y por otro lado, muchas veces se me ocurría una frase de Groucho Marx, que era: ¿qué hace un tipo como yo en un lugar como este? ¿No? Es decir, que de pronto, en algún momento dado, estaba en el medio rodeado de psicólogos y jugando al médico y a la inversa. Bueno, dicho esto, yo creo que la idea de escribir un libro tiene que ver con... es algo que se va gestando a lo largo de toda una vida. Y se va haciendo como un crisol donde se van juntando elementos, se van funcionando, hasta que en un momento dado se aparece el fiat lux, ¿no? Es decir, pum, el momento en que uno dice, bueno, ahora ya lo tengo. Y explicar un poco de dónde viene todo esto. Yo creo que, o por qué escribí este libro y por qué escribí un libro. En primer lugar, creo que hay como 4 carriles de mi vida que vale la pena recordarlo. Uno es la época, especialmente los años fundamentales de mi vida, que es la primera infancia y la adolescencia, porque da la casualidad que nací el 7 de diciembre del 39 y el 1 de noviembre Alemania invadía Polonia. Con lo cual, mi madre, conmigo en la panza, creo que de ahí le quedó un gesto que muchas veces la vi tener cuando estaba asustada, era bastante miedosa. Y era obvio que pasaba eso. Y además estaba la Guerra Civil Española, Franco en el gobierno, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Stalin en Rusia. Un panorama complejo. Y después de eso, en la Argentina se da un cambio muy importante, por el cual yo, el 17 de octubre del 45, estaba en el Jardín de Infantes y oía pasar a la gente que iba a la Plaza de Mayo. Después de eso creo que vi todo, y también, en relación de eso, sobreviví 2 pandemias, 2 epidemias, la de la peste bubónica y la de la poliomielitis. Y después, viviendo fuera del país, en Estados Unidos, estuve 5 años durante plena guerra de Vietnam, pero también pleno apogeo del hipismo, el flower power. Y después en Qatar, otros 5 años, y me banqué la guerra del Golfo, donde aprendí que el primer muerto de la guerra es una verdad, es la verdad. Es decir, que eso es una parte. La otra parte es el contexto del lugar, ¿no? Y yo nací en un barrio, en Palermo, el Palermo viejo, el Palermo de las bodegas, el Palermo que después Dorinas hablaba de los hombres sensibles de Palermo. Bueno, y había un arroyo que cuando yo nací estaba intubado, pero era el arroyo del Maldonado, el arroyo de los Orilleros, el arroyo de Borges. Y en ese lugar, además, el barrio en sí era una familia. Si yo era el hijo del mecánico, el otro era el hijo de no sé quién, y sabía todo, se conocía todo. Barrio, pueblo chico, infierno grande, pero también afloraba la solidaridad en esas situaciones como las inundaciones, las pestes, etc. Así que eso también configuró una manera de ser, una manera de ir mirando el mundo y ir desarrollándome por la vida. El tercer aspecto es el de quién salí. Y mis padres, fundamentalmente, donde mi madre era una modista de alta costura, que para esa época sabía ir al centro. Eso era todo una cosa, la gente tenía miedo de ir al centro. Y por otro lado, sabía por sus clientas, porque hacía trajes de novia, etc., por sus clientas que eran de buen nivel social, que era lo bueno, ¿no? Entonces ella, ambiciosa, apuntaba a eso. Y se combinaba muy bien con mi padre, que apuntaba a otras cosas, y que además mi padre era un mecánico brillante, muy inteligente, y yo creo que era un docente nato. Y con el tiempo descubrí que en realidad mi viejo era un médico de autos.
porque entrevistaba al dueño del auto y le preguntaba cuándo hacía ese ruidito, y entonces después examinaba el auto, es decir, andaba ahí un poco con el auto, después hacía algún método diagnóstico, entonces, bueno, sacaba una piecita y veía si el ruido cambiaba o no, y finalmente, hipótesis diagnóstica y tratamiento. Desarmaba el auto por cualquier cosa. Lo que tenía muy importante para mí era que todo eso lo hacía con yo mirándolo así atentamente, y él pensaba en voz alta. Entonces, constantemente me explicaba por qué esa pieza hacía esa cosa y por qué cuando andaba mal el auto le pasaba tal cosa. Bueno, eso lo aprendí y eso me marcó de por vida. Y el otro aspecto fundamental fue mi familia ampliada, la familia de los Bernardes, departamento de al lado, donde estaba Francisco Luis Bernardes, poeta famoso del grupo de Borges, Aurora Bernardes, traductora, estudiante de Filosofía y Letras, una de las mejores traductoras de francés de la Argentina, seguro, y no sé si del mundo, y que era la guía educacional a la cual mi madre recurría para preguntarle dónde tenía que estudiar yo y qué libros me tenía que comprar. Mariano, que era el del medio, que jugaba al ajedrez brillantemente, me enseñó a jugar al ajedrez, y además le gustaba jugar con las palabras, lo cual era muy divertido, era muy gracioso. Y entonces, pero le gustaba jugar con las palabras, además hablaba muy bien, pero además por el sonido de las palabras, vos que sos poeta, te gustaba. Entonces de pronto decía, mirá vos, peripitifláutico, ¿no? Peripatético. Y eran palabras que le sonaban encantadoras, y bueno, entonces nos saludábamos así, hola peripitifláutico, ¿qué decir peripatético? Bueno. Y la tercera persona, la que fue en realidad más cercana a mí, como mi hermanita, Teresa, que no casualmente estudió medicina, no casualmente eligió psiquiatría, no casualmente se fue a Estados Unidos, donde se formó en la Meininger, que era el lugar más importante de psiquiatría y psicoanálisis, fundamentalmente en Estados Unidos, y se quedó a vivir para siempre ahí. Y bueno, me salteé que Aurora Bernardes, esposa de Julio Cortázar, quien venía a casa cuando venían de visita de Francia a tomar café y charlaba con mi padre, me mostraba fotos, y yo lo desafiaba en esa cosa adolescente, un poco rebelde, que le decía, ¿y por qué te quedas en Francia? Es el centro del mundo. Bueno, exactamente, me decía, porque esto es, París es el ombligo del mundo culturalmente, y tenés que viajar. Bueno, y de ahí salió todo. Y la última cosa, educacionalmente, yo en la escuela primaria y la secundaria viví los coletazos de la generación del 80, es decir, la escuela sarmientina, donde realmente funcionaba, tuve un primario y un secundario de excelencia. Y en la universidad tuve la suerte que, bueno, por un cambio, cursé en la época de oro de la UBA. Y eso era un hervidero de gente. Usay fue mi profesor titular de fisiología. Bueno, podría seguir con una larga historia. Y bueno, y después en la práctica profesional, bueno, estaba en el hospital de niños y además empezar mi residencia en neurocirugía con Carrea, fundador de Fleni. Fleni que era el servicio de neurocirugía del hospital de niños. ¿Y qué sacas de ahí? Bueno, Fleni, Carrea decía, un neurocirujano es un neurólogo que le gusta operar. Es decir, tenés que saber neurología. Y además, creo que te lo he contado vos muchas veces, cuando de pronto nosotros preguntábamos, bueno, ¿y este niño qué tiene? Y nosotros decíamos, tiene un tumor de fosa posterior. Y decía, sí, pero eso lo dice la mucama, ¿vos qué más podés decir? ¿No? Y entonces uno decía, bueno, está bien, tiene un tumor del hemisferio cerebroso derecho. ¿Y qué más? Y bueno, entonces nos obligaba a refinar la cosa, y al final de todo eso decía, ¿y si no tuviera un tumor, qué podría tener? Bueno, eso es el pensamiento crítico.
científico, eso es mirar a la ciencia, porque él a su vez era un investigador, fue un investigador toda su vida. Y bueno, yo eso lo reforcé con mis becas con Emilio Levin, trabajando en neuroquímica, etc. Bien, todo esto fue el caldero donde se gestó a lo largo de mi vida cierta mirada sobre la realidad, sobre el mundo. ¿Y por qué escribir un libro? Y bueno, en primer lugar, desde mi padre, desde mi familia, de un montón de lugares, siempre la cosa docente era muy importante. Y una semilla más allá de una clase, lo más verdadero es una semilla, digamos. Y la semilla es un libro, finalmente, que queda, que puede ser leído, releído, tachado, corregido, editado, reeditado, etc. Entonces, bueno, por un lado, esa cosa docente de transferir algo. También una cosa, digamos, de trascendencia. A mí siempre tuve una mirada, una visión de chico, que yo miraba a los hormigueros o miraba las películas de las calles céntricas con mucha gente, y me parecía espantoso, porque me parecía que todos eran iguales y que nadie era un individuo, digamos, eran como gente yendo como animales, como una manada. Y bueno, la trascendencia me parecía importante, entonces bueno, hacer algo que quede, y ese algo que quede es lo que muchos después llaman la obra, ¿no? Es decir, cuando uno redondea toda esa experiencia, las lecturas, la vocación, el interés, y lo pone, lo concreta en un libro. Es decir, que más o menos podría seguir un poco más, pero paro acá. Más o menos esa es la idea de por qué se me ocurrió escribir un libro, ¿verdad? Que además era mi segundo libro. Y el spoiler es que viene un tercero. Porque ya se van dando cuenta que ya lo conocen muchos, es una invitación a la metonimia, Guillermo, ¿no? Uno le pregunta sobre neurofisiología y él encuentra la relación con Spinoza y con Borges. Es maravilloso. Pero con respecto al neurotodo, que me parece todo un concepto, es una explicación, me parece que ha encontrado las neurociencias un lindo hueco, ¿no? Para intentar volver a naturalizar la psicología. Yo cuando leía tu libro, hubo varios intentos de naturalización de la psicología, desde el conductismo, una psicología cognitiva pura, y creo que ahora las neurociencias. En un momento en los 80 era todo genético, ¿no? Y la búsqueda de todos, de un todo que explique todo, ¿no? Somos una especie, lamentablemente, que necesitamos buscar coherencias, y seguramente alguien va a decir, el cerebro busca hacer coherencias, ¿no? Florencia creo que no me puede dejar mentir cuando encontramos en los exámenes, el cerebro agarra y dice, ¿no? O el cerebro hace tal cosa, pero el cerebro no hace nada, el cerebro es un órgano. Esta personificación, que es una figura literaria, ya te decía que soy poeta, no sabe lo que dice, me pone en lugares que no sabe. Yo no pertenezco a eso. No creo en el cerebro. No creo en el cerebro, la verdad que yo lo he encontrado. Mi respuesta fue, yo tengo un maestro al lado que tiene muy buenas respuestas, y uno no puede creer en lo que no tiene. Hay que encontrarlo, ¿no? Luego quería hacer ayuda médica. Resultó bien la intervención. Pero neurotodo, el todo, la búsqueda que tenemos de querer explicarlo todo, que acabamos en reduccionismos, y vos sabés muy bien, y es capaz, como de la peste de los reduccionismos, porque él sabe perfectamente esa tensión disimétrica que hay entre la inapropiabilidad del objeto y la sed de conocimiento. Me gustaría que hables acerca del todo y cómo surgen, ¿no? Porque vos lo planteás en el libro como diferentes eras, ¿no? Por
ejemplo, la emergencia de las neuroimágenes, en ese sentido. Yo creo que hay una cosa muy importante, y es que, digamos, este libro llega en un momento en que la pandemia pone exageradamente en un primer plano la ciencia, ¿verdad? Maravillosamente, por otro lado, porque se detectó rápidamente el virus, se fabricaron las vacunas, la cosa funcionó, todo lo que podríamos ver como moderno, de la informatización, de la transmisión en tiempo real, rapidez, es fantástico. Ahora, de pronto, frente a eso, también veíamos, o vi yo por lo menos, y además porque tenía, por estar encerrado, más tiempo para reflexionar y para leer y para pensar un poco, que se estaba exagerando, digamos, que de pronto se estaba mirando al virus y entonces se caía en esas cosas muy mecanicistas, muy fisicalistas, que es la guerra contra el virus, la guerra contra la pandemia. Y eso me parecía que era como falla del pensamiento, ¿no? Es decir, volviendo para atrás a toda mi historia, cuando uno se forma muy fuerte en la investigación, en las ciencias duras, yo empecé con neuroquímica. Uno aprende que todo debe ser cuestionado, todo debe ser demostrado, todo debe ser probado. Y de pronto me aparecían frases de gente que yo respetaba muchísimo, que era cada vez sabemos más de más cosas, vamos a terminar por saber todo de nada, ¿no? Es decir, donde de pronto más no significa realmente mejor, donde información no es igual que conocimiento y conocimiento no es igual que aprendizaje y aprendizaje no es igual que sabiduría. Entonces de pronto alguien puede ser bombardeado por información que finalmente no produce nada. Y volviendo a esas frases que me fueron apareciendo, otra era la de Baudrillard, que decía que el exceso de algo terminaba siendo el contrario de eso, ¿no? Y si uno dice, bueno, fenómeno, un vaso de vino puede hacer muy grata una cena, una charla con amigos, etc., pero de repente 10 vasos de vino terminan siendo una borrachera. Y no sirve eso, lo contrario de lo que uno podría haber esperado. Y en esa línea, ¿qué pasó? Me di cuenta que también de otro maestro aprendí que había cosas que son lógicas pero no son ciertas. Es decir, que si uno las razona dice, bueno, esto tiene que ser así. Bueno, pero no es así. Tenés que demostrar lo que es así. Y con gran sorpresa vas a ver que por ahí no es así. Y que más siempre es mejor que menos. Y entonces eso cuando lo extrapolábamos a la neurofisiología decíamos, bueno, la voluntad, lo propositivo, lo que acelera, lo que estimula, ¿verdad? Y lo que frena era, bueno, eso es totalmente secundario. Y bueno, lo que frena es exactamente tan importante o tan valioso. De hecho, cuando uno fija la atención en algo, lo que hace, más que fijar la atención en eso, es inhibir la atención en lo demás. Bueno, este recorrido con idas y venidas y con muchas dudas, ¿verdad? Es decir, yo he sido educado más en la duda que en las certezas, a pesar de que sabemos que el cerebro tiende a la certeza, tiende a hacer un equilibrio, pero ese equilibrio metaestable. Y entonces, todo esto me preocupaba, la sensación que nos estaban inundando, el cerebro se metía en todo. Y me pareció que, creo que ya te lo dije a vos, esto me parece una verdad de perogrullo, ¿no? Me parece una estupidez. Porque, por ejemplo, ¿por qué cambiamos el criterio de muerte? Antes la gente se moría cuando se le paraba el corazón o dejaba de respirar.
Y se moría porque no había manera de hacer eso. Bueno, hoy lo podemos hacer artificialmente todo eso. Es decir, se puede parar el corazón, se puede parar los riñones, se puede parar los pulmones, y eso puede ser mantenido. Pero cuando se para el cerebro, el señor está muerto. ¿Está muerto en qué? Está muerto en lo humano. ¿Verdad? Entonces, es obvio que lo que está acá en la cabeza, qué sé yo, de Platón en adelante, se viene diciendo que acá está la mente, el espíritu, ¿verdad? Los sentimientos los ponían acá. Y después con Damasio aprendimos que el marcador biológico es porque cuando vos te enojas te late más rápido el corazón y eso es lo que te da la sensación de enojo. O sea, que estás enojado si te pones rubicundo, respiras más rápido, te sube la presión y te late más rápido el corazón. Pero con ese recorrido avanzamos, pero no llegamos a la meta. ¿Y qué veía yo? Que del lado de los filósofos, las grandes preguntas seguían sin respuestas. El problema mente-materia, el problema congénito adquirido o naturaleza-cultura. Y que todo esto supermoderno de lo neuro, partía de una cosa de perogrullo, ¿verdad? Si vos no tenés cerebro, no tenés conductas. Bueno, fenómeno, pero ¿cómo explicás que el cerebro produzca las conductas? Y ahí empezamos a hacer agua. ¿Y qué pasó además? ¿Y por qué la oportunidad, digamos, de trabajarlo y ponerlo? Porque lo que yo estaba viendo en la pandemia y durante un cierto tiempo era que el todo y el neuro eran utilizados de alguna manera y no siempre bien utilizados. Hay cierta tendenciosidad en eso. ¿Y cuál es? ¿Dónde está la trampa en eso? En primer lugar, que si yo separo neuro, y lo pongo a un lado, es simplemente una parte lingüística, ¿verdad? No es la ciencia porque no diga neuro. Es decir, que si yo le pongo neuro a marketing, ¿verdad? No es la ciencia del marketing explicada a través de la función del cerebro, porque eso no existe, no está. ¿Está claro eso? Entonces, una ciencia es lo que redondea una cosa si yo digo la neurociencia, y yo podría hablar de neurociencia si yo dijera de otra manera, estudio de las bases neurológicas del marketing. Y en ese caso tampoco tendría respuestas muy definitivas. Y con gran sorpresa, en estas épocas, digamos, algún economista, para sorpresa mía, se desnudó y dijo, bueno, la economía tiene más que ver con la psicología que con las matemáticas. ¿Verdad? Y de vuelta, podemos seguir con eso de, bueno, la toma de decisiones. Entonces, si yo decido tal cosa es porque mi lóbulo frontal hace que decida tal cosa. Entonces apareció toda la historia del cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal, y resulta que la persona que más historia de estudios del lóbulo frontal tiene, porque lo ha estudiado de todas maneras toda su vida, que es Joaquín Fuster, dice, no, el lóbulo frontal no es el cerebro ejecutivo. Es decir, está en un lugar muy estratégico por el cual pasa todo. Y entonces por eso decimos que, bueno, si vos cortás un eslabón de la cadena, evidentemente lo que tendría que pasar en la otra punta de la cadena no se da. Bueno, y eso me fue dando vueltas. Y eso junto con esa trampa de hacer creer que si yo pongo algo científico o algo que tiene matemáticas, eso es verdad y está demostrado. Y es mentira las dos cosas, porque las matemáticas no es criterio de verdad. ¿Verdad? Es decir, no es criterio es criterio de corrección del procedimiento, pero no de verdad. Es decir, todos podemos hacer un cálculo en la computadora y poner cualquier cosa y lo que sale es el resultado de cualquier cosa, punto.
Es decir, no es que cualquier cosa sea la verdad. Por un lado. Y también esa cosa de pensar que si es científico, es inapelable y de una vez para todo el mundo. Y resulta que no es tan así tampoco, porque hay que acordarse de Popper, que dice que para que algo sea considerado científico tiene que ser falsable, es decir, que podemos poder negarlo, debemos poder cuestionarlo, porque si no, de lo que estamos hablando es de la fe, del dogma y de la religión, y no de la ciencia. Ahora, ¿a qué conclusión finalmente iba llegando yo? Era que esto era muy rebuscado y alguna intención escondía en ponerle neuro a cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, darle un viso de ciencia, un viso de inapelabilidad, un viso de, bueno, esto es verdad y no se cuestiona. Y entonces después viene la pregunta de por qué y quiénes utilizan eso. Y es lo mismo que Benazayag insiste, y eso pasa generalmente por los factores de poder, ¿verdad? Es decir, el biopoder, los medios de difusión, ¿verdad? Que se agarran eso y ustedes ahora ven en la televisión en cualquier momento y van a ver que cualquiera dice, porque el cerebro argentino o porque el cerebro dice, y entonces la cosa tiene que ser así. Y eso ya está explicado, y no es así. Así que bueno, no sé si eso te contesta tu pregunta. Sí, sí, claro, ya te dije que eso es una invitación a la metonimia. Sí, y sobre todo los cambios que hubo en la década de ¿será bien llamada la década del cerebro? ¿No? Yo creo que es más que nada con el auge de las neuroimágenes, ¿no? Somos animales muy ópticos y poder ver el cerebro creo que nos brinda esa ilusión de estamos viendo la cosa en sí, ¿no? También estábamos hablando de lo inapropiable que es el objeto y nos daba la sensación de poder ver a la mente, ¿no? Y sobre todo a la mente en funcionamiento luego con la tal cual, con las neuroimágenes en funcionamiento funcional. Esto le da la posibilidad, creo que a cierto sector de la medicina, de volver a ser médicos. Creo que vos lo hablas con, por ejemplo, cuando decís la neuropsiquiatría, ¿no? Antes los psiquiatras eran psicoanalistas. Y ahora tenían la oportunidad de, como bien lo decía Benazayag, y es también una frase de Guillermo, utilizar ciertos medicamentos para mover las conductas y reducir a la persona a un conjunto de neurotransmisores. Creo que en ese sentido, Guillermo es muy claro en su libro de que justamente hay que salirse un poco de lo que se encierra en la bóveda craniana. Él podría haberse quedado cómodamente hablando de eso, pero no quiso en sus quedarse en ese reduccionismo. Pensaba en todo esto de la seducción, que en un momento lo hablábamos, la seducción de las neuroimágenes, y cómo afectó también a la racionalidad social, porque pegó un efecto muy fuerte. La historia, cuando vos, digamos, cuando yo me lo planteé, digamos, neuro todo, y por qué puse la era, era porque es innegable que sabemos muchísimo más. Hoy en día podemos saber una neurona que está activa cuando yo hago tal cosa. Ya no es un circuito, un conjunto, un núcleo, la corteza, no, es una neurona. Y eso yo lo llamo el problema de los niveles, ¿no? Es decir, que con Sebastián lo hablamos muchas veces, me significó un reto de Mario Bunge una vez, porque le dije que había leído a Claude Bernard, que fíjate vos, lo leíamos en el colegio secundario, Introducción al estudio de la medicina experimental. Y Claude Bernard decía que lo que se gana en profundidad se pierde en extensión.
Es como, si yo cruzo un río y no sé de qué hay del otro lado del continente, bueno, gané, ahora sé que hay algo del otro lado, ahora agarrémonos y empecemos a ver qué plantas, qué animales, qué personas, qué construcciones hay del otro lado. Es decir, que he ganado, sé más, porque hay todo un continente nuevo. Imagínenselo a Cristóbal Colón, ¿no? O cualquiera de ellos, que de pronto encontraron una cosa nueva, pero encontraron distintas culturas, distintos animales, distintas enfermedades, de todo. Entonces, yo creo que eso también, y precisamente el libro yo lo voy desarrollando, que es la manera que yo fui aprendiendo esto, que era, hay una primera parte que yo llamo el descubrimiento del cerebro, ¿no? Que es cuando de pronto esa cosa que todos decían, acá hay algo adentro que hace que yo tenga conductas. Pero mucho más de ahí no podían ir y además no podían verlo el cerebro porque no se permitían las autopsias. El cerebro es un órgano muy friable, es decir, que se descompone muy rápidamente. Los egipcios que balsamaban, sin embargo, el cerebro lo sacaban a través de la nariz, lo sacaban hecho pulpa directamente. Y no lo guardaban los otros órganos. Es decir, que aparece eso. Y de pronto, los artistas, aparece la medicina y deciden estudiar el cuerpo, y lo que estaba dentro de la cabeza también había que estudiarlo. Y entonces, bueno, con algunas dificultades porque había que robarse algún cadáver, etcétera, etcétera, pero aparece un cerebro macroscópico. Entonces lo describen, y por eso muchos nombres tienen analogías con objetos de la vida real, ¿no? El lóbulo, el puente, la cisura, las circunvoluciones, pero la cosa no pasaba de ahí. Y después hay un paso que, de vuelta, es otro redescubrimiento. Cuando alguien dice, mira, si te dan un golpe del lado izquierdo de la cabeza y tenés una lesión ahí, dejas de hablar o hablas mal o no entendés lo que te dicen. Bueno, el habla está en el cerebro. Y eso es lo que aportan Broca y Berlin, que son como los fundadores de lo que después llamamos neuropsicología, pero en ese momento era así. Sin embargo, fíjense que aún así, después y hay un libro muy lindo que se llama El cerebro de Broca, porque se descubrió que después las lesiones no eran tan precisas como Broca decía, porque además tenían que esperar en algunos casos que el paciente se muriera. Y después hay un salto de nuevo, otro descubrimiento, cuando un señor, aprovechando el cerebro de los decapitados, que eran delincuentes, descubre que la cara interna del cráneo, es decir, estaba como abollada, era irregular. Y que eso reproducía, era como un molde del cerebro. Y entonces él extrapoló y dijo, bueno, si este tipo era muy agresivo y esta parte comparada con otra persona decapitada o un muerto en una autopsia, esta zona que la tiene menos marcada es porque esta zona del cerebro está menos desarrollada, y entonces esta es la sede, bueno, de ahí apareció la sede de cualquier cosa, de la honestidad, etcétera, que fue el comienzo de la frenología, ¿verdad? Que fue realmente muy interesante porque vinculó zonas del cerebro, formas del cerebro, con conductas ya más complejas, ¿no? Que fue el aporte de Broca y Berlin. Porque saber que si te cortaban, qué sé yo, un lugar de la médula o un lugar del cerebro, de pronto no movías un brazo o una pierna, eso era relativamente fácil. Pero con qué parte del cerebro hablabas o qué cerebro tenía que ver con qué hablaras, ya era bastante más difícil. Y bueno, y el gran salto viene con la aparición de las neuroimágenes, porque es como, en términos muy coloquiales, como el sueño del pibe, ¿no? Es decir, y yo siempre lo cuento porque yo era suscriptor de prácticamente todas las revistas en inglés de neurocirugía personalmente. Y había una revista que se llamaba Surgical Neurology, cuyo director era Paul Busey, a quien yo había conocido en Estados Unidos. Y el tipo publica una editorial que en general no hacían. Publica una editorial con una foto de la primera tomografía que él había visto en Inglaterra. Y dice, esto
lo publico transgrediendo las normas de la revista de la cual era el director, porque esto va a cambiar la historia. Y bueno, dicho y hecho, eso cambió la historia, porque esa idea de la caja negra o la unidad sellada, como decíamos los neurocirujanos, dejaba de ser tan negra y cerrada. Pero fíjense también que a partir de ahí aprendimos que muchas cosas que decíamos en la clínica, si el paciente tiene tal síntoma, tiene que tener una lesión en tal lado. Si el paciente tiene sangre en el ventrículo, se muere. Y resulta que de pronto veíamos gente que tenía sangre en los ventrículos no se moría. Y que gente que tenía lesiones en otro lado tenía el síntoma que nosotros atribuíamos a un lugar. Es decir, que de vuelta, eso trajo todo un cambio, como se habla de una neurología post-tomográfica y una pre-tomográfica. Y si seguís de ahí para adelante, paralelamente con eso, aparece, cuando yo hablo del problema de los niveles, es que el hombre desarrolla prótesis que le permiten hacer cosas que sensorialmente no podría. El anteojo, el telescopio, todo lo que se te ocurra. Y por otro lado, para el lado de abajo, estamos en las nanotecnologías. Y ahí también hay que reflexionar un rato, porque son cosas existen y son tal como nosotros las mostramos, o es simplemente una fantasía, porque nosotros recurrimos a digitalizar y a convertir en imágenes cosas que no sabemos si son realmente... Son construcciones de modelos nuestros. Claro, y exactamente, y por eso me acordaba también de un libro de Barlavic que estudiábamos en la facultad, que era ¿es real la realidad? ¿No? Es decir, lo que nosotros percibimos no es una foto calcada, ¿verdad? Es decir, eso pasa por toda una serie de procesamientos, por lo cual esta mesa es la mesa que yo estoy viendo, muy semejante a ustedes. Ahora lo asocio con otra cosa que es muy importante, y es que los seres humanos somos semejantes pero no idénticos. Es decir, somos idénticos para nosotros mismos. Maravilla. ¿Verdad? ¿Dónde está nuestra propia identidad? Bueno, está en lo psicológico, está en lo genético. En realidad, nosotros, en este momento, nosotros no tenemos la misma agua que teníamos hace una hora, circulando, dando vueltas. Vamos a evaporar, vamos a convertir en orina, vamos a reabsorber, ¿verdad? Y después vamos a tomar agua, es decir, ese hidrógeno y ese oxígeno van a seguir caminos, con lo cual, en realidad, ¿qué es lo que permanece? Por el cual yo digo, yo soy Guillermo Nogueira y estoy acá dando una charla, ¿verdad? ¿Qué es lo que me da mi identidad? Y bueno, lo que me da mi identidad, aparentemente, son mis memorias, ¿verdad? Y es la posibilidad de traducir a la conciencia el saber que yo soy el que estoy hablando y que yo soy Guillermo Nogueira, ¿verdad? Pero no pasa por una cosa material, no pasa porque yo tenga la misma piel, el mismo hígado, el mismo corazón, ¿verdad? Es decir, hay órganos, por supuesto, o tejidos que se renuevan mucho más rápido, otros que se renuevan mucho más despacio. Pero eso también es un concepto muy importante a tener en cuenta, porque los seres humanos somos individuos únicos e irrepetibles. Entonces, cuando hablamos hoy en día, fíjense, por otro lado, el progreso de la ciencia es maravilloso, aporta cosas. Y ahí viene también otra disquisición que Bunge insistía mucho con eso, en separar ciencia de tecnología, ¿verdad? La ciencia, en general, tiende a ser neutra, diríamos. El investigador se plantea una pregunta, trata de responderla y de últimas, ¿para qué sirve esa respuesta? Le preocupa poco, simplemente para satisfacer su pregunta. En cambio, el tecnólogo, o el tecnócrata peor, es el que realmente busca algo, busca aplicar ese conocimiento científico para un provecho, que puede ser bueno, por supuesto, pero también puede ser negativo. Piensen en la bomba atómica, ¿verdad?
Y bueno, en ese curso de la evolución de lo neuro, evidentemente hemos caminado. Y yo diría, cuando digo el redescubrimiento en el libro, y después lo planteo como que en realidad va a haber hoy en día redescubrimientos que yo creo que son por hora. Hay alguien que hizo un estudio, yo no sé cómo se hizo, pero se hizo y se publicó, que era ¿cuánto sabía un hombre de Cromañón? ¿Cuánto era el total de conocimientos del hombre de Cromañón? No sé, pero pusieron un número. No sé, bueno, el hombre de Cromañón conocía 50 cosas. Su mundo estaba compuesto de 50 cosas. Y bueno, ¿cuánto tardó el siguiente ser humano evolutivamente en implementar eso? Y bueno, fueron siglos. Y me acuerdo que cuando yo estudiaba, te decían, si cuando vos te recibís no abrís más un libro, a los 5 años no sabés más nada. Pero no porque te lo olvidaste, sino porque ya todo siguió para otro lado, ¿verdad? Y es un hecho real, en cualquier profesión muchas cosas cambian. Bueno, esos eran 5 años, creo que ahora está calculado en meses. ¿Verdad? Esa es la rapidez con que cambia la historia. Y eso también lleva a que está la cantidad de información que termina siendo desinformación. Es decir, digamos, yo diría, y por eso entonces empezamos a fragmentar, a reducir, ¿verdad? Entonces, digamos, en la medicina ahora hay neurocirujanos que se dedican a la parte vascular, otros que se dedican a la columna, otros que se dedican a tumores, es decir, ya no es un neurocirujano que puede manejar el conocimiento total, ¿verdad? Es decir, aparece y también es un principio de la ciencia, eso es real. Cuando una cosa es muy compleja, uno a veces la tiene que dividir para poder tomarla y poder estudiarla. Pero después hay que armarlo de nuevo. La famosa historia del ojero ciego, ¿no? Es decir, planteando como vos podés separar todas las piezas, pero después cómo las juntás, hay que saber cómo juntarlas, para que cumplan una determinada función. Eso por el lado, digamos, del camino de las neurociencias. Evidentemente hemos avanzado muchísimo, hay cosas muy, muy útiles. No queda ninguna duda de que hoy un neurólogo tiene armas, digamos, y elementos para saber lo que le pasa a un señor en la cabeza en tiempo real, sin invadirlo, sin agredirlo. Pero eso no es final ni es todo. Y además, muchas veces la aparición de vuelta, ganamos en profundidad, pero tenemos más cosas para explicar. Es decir, sería algo así como que más conocimiento se está dando en un fondo de más ignorancia. Parece medio contradictorio, pero es bastante así. Eso por un lado. ¿Y por qué una era? Y la era, digamos, tuvo que ver con que, no casualmente, el poder, los gobiernos, descubrieron que, muchachos, ya estamos en un punto que, tal como dice muy bien Benazaya, eureka, ya sabemos cómo funciona esto. Y ya sabemos por qué hay argentinos y por qué la gente compra Rolex y por qué la gente hace tal cosa y por qué un señor se enamora de tal mujer, etcétera, etcétera. Frente a eso, cuanto más sepamos, más podemos predecir, y cuanto más sepamos y más podemos predecir, más podemos manipular. ¿Esto en qué se concreta? Bueno, no me acuerdo la cantidad de millones de dólares que se pusieron en la década del cerebro, que ahí es donde empieza. En realidad la era empieza con las neuroimágenes, ¿verdad? Y las neuroimágenes, ojo, incluyen todas las fisiológicas también, el electroencefalograma, el electromiograma, etcétera, etcétera. Pero las neuroimágenes dan la herramienta para empezar la nueva era. Y el interés en conocer lo que determina las conductas
para poder predecirlas y eventualmente manejarlas, supuesta y benévolamente por el bien común, y en muchos casos es simplemente para satisfacer intereses sectoriales, nacionales, etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces ahí aparece el todo, la era, ¿no? Es decir, donde de pronto esto es lo que me conviene, y en este momento existen prácticamente en todos los países líderes proyectos de cantidades enormes de dinero para seguir estudiando e investigando proyectos, el Brain Project, hay muchísimos, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, y ahí viene la última parte, y creo que lo terminaría aquí, de ¿por qué escribir el libro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me preocupa esto? Si yo estoy fascinado por el conocimiento del cerebro y por lo que sabemos ahora, comparado cuando yo era estudiante y empecé a neurocirugía, había partes que decíamos, zona muda, porque no sabíamos qué pasaba ahí. Bueno, hoy no hay zonas mudas, sabemos todo. Pero nos falta eso que de la Sagrada que dice, hay un arrastre, porque no es traducible, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me hizo clic en un momento? El ver que nos manipulan sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Y yo pongo algunos ejemplos. Ustedes, no sé si se dan cuenta, a mí me irrita muchísimo, pero que de repente ustedes ven algo que parece una noticia científica. Dice, tal droga puede curar tal cosa. Y al final en esta multiplista dice infomercial. Es una propaganda, es una cosa comercial, ¿verdad? Y además, conociendo ciertas cosas, uno sabe, por ejemplo, que si yo te atosigo de información, uno puede pensar. Y eso es tan ridículo como, digamos, cualquiera que alguna vez vio una pelea de box y escucha lo que le dice el coach al boxeador, le dice que atacarlo, no lo dejes pensar. Y no dejarlo pensar, ¿qué es? Abrumarlo con trompadas al otro. Bueno, estas no son trompadas, pero son información. Y fíjense que también pasa desapercibido cuántas veces en un programa, que la charla puede ser interesante, la entrevista interesante, de pronto dice, bueno, se sabe que la televisión el tiempo es tirano, ¡pim!, lo cortan y se terminó, especialmente si lo que dice el otro no le interesa o no le gusta, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué esa premura? Y bueno, porque hay alguien que paga por los minutos del programa. Eso también fue el gatillo de esto, de por qué denunciar esto, porque que no es ir en contra de la ciencia o en contra de lo neuro, pero ser consciente que esto puede ser manipulado, que es peligroso. Y si vamos para el lado de la informática y la inteligencia artificial, cuidado, porque ahí estamos generando una especie de apéndice que finalmente se va a independizar y hay quien decía hace muchos años ya que quizás el próximo salto evolutivo del hombre no va a ser un hombre con la cabeza más grande, una cosa por el estilo, va a ser una máquina. ¿Ok? Dale vos. Me sé una canción como una que sepamos todos. Sí, y yo pensaba también el uso de la neurobasura, porque estabas hablando de esto, de los neurocoachings, que utilizan, incluso colegas nuestros, que utilizan de una manera totalmente acrítica el conocimiento del cerebro, ¿no? Entonces dicen a veces cosas como, el otro día lo estaba viendo en esos canales que te gustan a vos, no hablamos de eso, ¿no? La pandemia puso a nuestro cerebro en alerta. Yo no sé, el mío siempre estuvo en alerta. Vive en constante estado de alerta, vivo de ataque de pánico en pánico. Esto no necesito una pandemia. Pero, ¿cómo decir cerebro genera un efecto particular?
y esto es utilizado incluso para fines no serios. Creo que en el fondo, cuando hablamos de ideología, hay ciertos sectores de poder que lo que tratan es de que no volvamos a pensar la subjetividad humana, y uno de los límites que tiene la neurociencia, a mi entender, es la diversidad. En ese sentido de poder explicar que todos somos distintos, que tantas veces lo ha mencionado en esta charla ayer. Como dejar un ratito, no sé si vos querés terminar, pero si quiere alguien hablar. No, hay otra cosa que me parece importante decir, que por ese lado de la inteligencia artificial, la informática, la transferencia de la nosotros estamos creando cosas que tomamos como la cosa, pero no es la cosa. Es decir, cuando se digitaliza una imagen, es una imagen, está hecha de información y está hecha digitalizada, pero no es la cosa, es una representación de la cosa. Y ayer con terror, hace 2 o 3 días, no me acuerdo si te lo conté, veo 2 cosas que me parecieron espantosas. Un tipo que va a un hospital, ese no sé si no era medio fake. Un tipo va a un hospital y lleva su muñeca inflable, que hoy en día son robotizadas, que realmente vos la mirás y parece un ser humano. No sé vos qué sabés de esas cosas. Bueno, lleva una muñeca inflable al hospital porque no me acuerdo que tenía miedo que tuviera VIH o COVID, o no me acuerdo, una cosa así, totalmente loca. Y se lo enfocan, la muñeca, que realmente parecía una persona, y el tipo llorando al costado, y el médico perplejo mirándolo, y el tipo llorando y diciéndole, por favor, sálvela, porque es mi esposa. Como si esto fuera poco, un día después, y esta sí, seguro que es verdad, una mujer le inicia un juicio a un señor porque participaban en un juego de realidad virtual, y el señor la violó en la realidad virtual porque la llevó del lugar donde estaban reunidos charlando y la arrinconó en el baño y le bajó los calzones y no sé qué pasó. Realidad virtual, que inicia un juicio, y hay alguien que se toma el trabajo de decir, entonces la discusión no es paren la mano porque ya se fueron de mambo, sino que es, bueno, a ver, ¿a quién hacemos el juicio? ¿A la empresa que vende ese juego? ¿Al canal que lo divulga? ¿O al señor que participó en ese juego y hacía eso? Yo creo que es peligrosísimo. Y fíjense que por el otro lado, también el otro día, son esas noticias chiquititas, pero que a mí me sacuden mucho. En uno de esos aceleradores monstruos que tienen para estudiar partículas, bueno, hay una partícula que es el bosón W. Acá, en uno que está en Suiza, descubren que la masa de esa partícula no es la que debería ser. Tiene una diferencia de 0,1% con esa misma partícula estudiada en otro aparato. Entonces, si eso es verdad, cambia toda la física. Se va al diablo la física cuántica, la mecánica cuántica, Einstein, la realidad. Eso podría explicar, por ejemplo, lo que le llaman sustancia negra o algo así, que es materia negra, es decir, materia oscura. Habría que repensar todo eso. Por supuesto que de vuelta, y esto también es interesante, los científicos, esto por supuesto lo captura un periódico y tiene un rating en Europa, es de la BBC, un rating importante. Pero los científicos que estaban trabajando y otro grupo que estaba en otro acelerador en otro lugar, dicen, bueno, si esto se confirma, cambia totalmente nuestra visión del universo.
Vamos a tener que pensar el universo de otra manera. Caramba, ¿no? Y de pronto un señor sale y nos dice, bueno, no, cuando vos comprás pastillas de menta es porque, qué sé yo, tu sistema límbico, no sé qué se le ocurrió, o tal neurona de tal lugar hace tal cosa. Yo creo que esa es la crítica, es decir, sabemos mucho, pero ignoramos mucho. Y el problema es, de vuelta, y acá no hablo más, a él yo en la cátedra siempre lo decía que explicar las conductas humanas es más o menos, con certeza, con seguridad, es más o menos como tratar de enhebrar una aguja de ojo chico cabalgando en un caballo al pelo, al galope, por un terreno desparejo. Es muy, muy difícil. Por ahí la embocas, por ahí no la embocas, por ahí tenés que hacer 10 intentos o por ahí te cae el caballo. Pero es muy desparejo. Y hay otra frase de Roth Carvalho, creo que es, que decía que el hombre es un corcel límbico cuyo jinete es frontal, ¿verdad? Eso es una manera, eso es aceptable, digamos. Si dijera, bueno, el lóbulo límbico tiene algo que ver con, si uno toma los modelos de Goddard, que por ejemplo me parecen excepcionales, que además lo dijo mucho antes que Damasio, pero que nadie le dio bolilla porque Goddard es argentino, estaba en el Borda, y Damasio en Estados Unidos. Pero bueno, estoy caminando por una cornisa, por un camino muy filoso, porque quiero que no se interprete como que lo neuro no se sabe nada, o no hay cosas positivas, o que la digitalización no sirve para nada. No, hay aportes positivos. El problema es cuando eso lo llevamos al extremo, porque de vuelta, como decía mi maestro de filosofía, las ideologías fosilizan el pensamiento. Entonces, si uno se maneja dentro de la ciencia, tiene que poder regular, decir, no, esto estaba mal, me equivoqué, lo vuelvo a hacer, a ver si es verdad, y formular hipótesis, que además es lo que nos mantiene vivos, es lo que insiste mucho Benazayag, la diferencia entre funcionar y existir. ¿Verdad? Si yo todo lo reduzco al funcionamiento de mi sistema límbico, no voy a ningún lado. Ahora, si yo digo, yo existo, uso mi sistema límbico y además con lo que pasa alrededor mío voy haciendo un juego de intercambio. El hombre es autopoyético, se configura, pero también es configurado. ¿Ok? Y configura a los demás y modifica su medio. Bueno. Ahí está. Bueno, a ver, ustedes digan algo. Yo tengo una pregunta. Dale, Mariano, dale. Para, y yo. ¿El micrófono? No, me escuchan todos. No, Se escucha es sencillo. Pero no te olvides que no te va a audífono. Habla fuerte. para vos. Háblame al oído. ¿La inteligencia artificial es la evolución del neurotodo o simplemente es un sesgo? No, en realidad no, son como caminos paralelos. La inteligencia artificial tiene más que ver con la digitalización y con, la inteligencia artificial ya está de alguna manera siendo dejada de lado, en tanto que se la fue construyendo como una copia del cerebro. Es decir, yo voy haciendo un artefacto cada vez más parecido al cerebro que puede hacer cosas como el cerebro. Entonces, bueno, puede sumar, restar, organizar, etcétera, etcétera. Y siempre la discusión fue, bueno, sí, pero no tiene sentimientos, no piensa, es dependiente de un programa que se lo fabrica. Y todo eso fue muy bien hasta que la Big Blue le ganó a Kasparov. Entonces ahí todo el mundo dijo, opa, la máquina juega al ajedrez mejor que un campeón. Y eso tuvo una réplica. También dijeron, bueno, que eso no significa que
la inteligencia artificial sea capaz de ganarle o sea más inteligente que un jugador de ajedrez inteligente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que es lo que era la Big Blue para jugar ajedrez tenía cargada una cantidad enorme de datos de partida que un jugador, yo no sé si saben, pero los jugadores del campeonato de ajedrez tienen a su vez un equipo con el cual cuando terminan una partida o cuando van a preparar una partida, le juegan partidas y le analizan jugadas, se las critican. Muchas cosas ya están hechas, se conocen. ¿Y cuándo falla la Big Blue? La Big Blue falla frente a lo inesperado, que hoy lo vemos, todo el mundo habla del cisne negro, ¿verdad? Y nosotros funcionamos como un modelo estocástico, donde incorpora lo aleatorio. Nosotros estamos llenos de cosas aleatorias. Más aún, yo muchas veces le decía a algún paciente que me decía, doctor, me voy a curar o voy a estar bien. Y yo le decía, bueno, mire, eso es lo mismo que si usted me pregunta si yo voy a estar vivo dentro de un rato. No sé, es muy probable, ¿verdad? Y entonces estamos en el mundo de lo posible y de lo probable. Y eso sí también es una ganancia de este juego de la inteligencia artificial, pensar que la toma de decisiones es estocástica, digamos. Cuando una información llega a un cierto margen, esa es la respuesta, comparada con otras que tienen un margen más bajo o un porcentaje más bajo. Eso, digamos, parecería funcionar así. Pero aparece el cisne negro. Y muchas veces el cisne negro, ¿cuál es? Un tipo que hace una cosa totalmente inesperada, que escapa de todas las reglas, no estaba en el manual. ¿Verdad? Bueno, también se están, digamos, creando computadoras que pueden tener la iniciativa, saltear eso, que pueden aprender, pero siempre tienen un límite. Y además, ¿cuál es la diferencia? El hombre tiene un objetivo, un sentido que lo pone él. Es decir, nosotros hacemos cosas porque nosotros queremos o porque nos interesa. Está bien, estamos muy condicionados por el medio, por la historia. Yo conté mi historia que explicaba lo que hago. Pero en algún momento dado yo pude haber cambiado eso. Podría haberlo frenado, haber hecho otras cosas. Tuve otras posibilidades y elegí algunas. ¿Verdad? Y otra cosa que no se dice, y es que todo el funcionamiento en circuitos son circuitos reentrantes y reverberantes. Y esto tiene mucho que ver con la medicina, con lo forense y el libre albedrío, la toma de decisiones. Es decir, yo, por tales razones, por mi cerebro, no me culpen del asesinato porque, bueno, mi cerebro decidió que yo tenía que asesinar. ¿Verdad? Es decir, eso es una falla del procesamiento de mi cerebro, yo no soy culpable. Y bueno, eso parece que realmente no es tan así, porque si bien yo estoy desencadenando una acción, cada paso de esa acción vuelve para atrás y se coteja. Con lo cual, en algún momento dado yo puedo parar esa acción. ¿Verdad? En algún momento dado, alguna conexión puede descubrir que esa acción no es la mejor. ¿Verdad? Es difícil, no sucede siempre, pero es una posibilidad. Y esto genera un gran problema con el Poder Judicial, digamos, para los jueces, digamos, tomar, ¿es culpable o no es culpable? ¿Verdad? Y volviendo a lo que vos decías, el modelo de copiar al cerebro de la inteligencia artificial, por supuesto se puede perfeccionar, cada vez es mejor, pero está siendo abandonado por el artefacto, lo que dice Benazayac, es decir, algo que se acopla al cerebro, ¿verdad? Entonces hoy en día se habla mucho de las interfaces cerebro-máquina, y ustedes lo ven que en el fondo por ahí es una maravilla. Los chicos con trastornos auditivos, el implante coclear, o el chico, el político, ¿cómo se llama?
que de pronto mirando, o el Hawkins, que moviendo los ojos podía hablar, o un sintetizador de voz reproducía su voz o escribía. Yo creo que eso es fantástico. Pero, ¿qué sucede? Que la capacidad de crear circuitos cada vez en menos espacio y más interconectados, de mayor complejidad, va haciendo que la máquina se vaya separando cada vez más de los. Y entonces va a empezar a adquirir identidad propia. Es decir, la máquina va a funcionar por sí misma y va a tomar decisiones por sí misma. Todavía no estamos en eso, pero puede suceder eso. Y volvemos a eso que yo había dicho, que quizás el próximo salto evolutivo del hombre no sea otro hombre, sino una máquina que lo reemplace. De Harari y Homo Deus. Claro. Como es El un libro de proyecto Harari de y la Homo humanidad. Deus, de pronto ya somos dioses. Es decir, podemos crear un ser que es totalmente independiente, que puede hacer lo que quiera. Todo eso tiene siempre sus réplicas. Hay gente que las niega y los vuelve en contra. Pero lo que es importante es estar alertas, porque si no reflexionamos, de pronto, ¿cómo sabemos que esa máquina súper maravillosa, súper perfecta, en Odisea del Espacio ustedes lo van a ver, de pronto no se independiza tanto que de pronto entra a competir? Hay un libro muy bueno que yo no sé por qué yo no lo encontré en Carambola en la librería de Caparrós, que se llama Sin Fin. Y habla de la capacidad, digamos, en un mundo imaginario, donde de pronto alguien decide que puede clonar cerebros, clonar personas, pero de pronto dicen, bueno, pero clonar personas, lo importante, lo humano es el cerebro. Entonces clonemos cerebro, porque el cuerpo es una porquería, que crea problemas. Clonemos el cerebro y listo. Y entonces a fulano de tal, tenemos a fulano de tal ad eternum. Y aparece una empresa que se dedica a hacer eso y compite con otra empresa. Bueno, todo termina en una especie de cosa catastrófica, ¿no? Es decir, pero no deja de ser posible, ¿verdad? Entonces, quizás sea poco probable o muy probable, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque además todos volvemos a algo que yo por ahí mencioné. Cuando en la Segunda Guerra Mundial descubren que podían manipular el átomo y que podían fabricar una bomba y tirarla, Einstein se arrepintió toda su vida de eso, ¿verdad? Porque de pronto un avance científico puede no ser controlado. De la misma manera que hoy en día, cuando alguien te bombardea con esto es mentira, o esto es verdad, o esto es así, y vos hay otro libro que les recomiendo muchísimo también, porque tiene que ver con esto, que es de Luigi Soja, con Z, que se llama Paranoia, la enfermedad que crea la historia, a la historia. Es un libro de historia en realidad, visto desde un psiquiatra, psicoanalista, que empieza hablando de la paranoia y después toma los eventos mundiales desde la historia antigua hasta, por supuesto, se centra en Mussolini, Hitler y Stalin, ¿verdad? Cómo logran, a partir de algo que no, en realidad que no, en el fondo podría no ser una patología, porque tiene que ver con la desconfianza del niño innato hasta que lo va elaborando con su apego al materno. Eso que todos tenemos un poco de desconfianza, bueno, en algunas personas se lleva a un extremo, se convierte en paranoico y es contagioso. Es decir, tiene mucho apelativo. Y es contagioso porque todos tenemos una cierta base paranoica. Entonces, si nos dan manija y nos exacerban eso, cuidado. Eso es un poco
la semillita que yo quise dejar en este libro, que es, bueno, avanzamos muchísimo, sabemos muchísimo, es fantástico, tenemos cosas muy positivas, desde la ciencia, desde la neurociencia, pero hay cosas que no tienen respuesta. Y por ahí del otro lado, están pensando también, y puede tener tanto valor el que piensa desde su subjetividad. Por ejemplo, a mí me parece absurdo pensar, una vez lo vi, escrito que Modigliani pintaba las esas alargadas porque tenía un problema en los ojos, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, cuando Van Gogh pintaba y se le ocurría pintar un cuarto o los girasoles de distintos, de un amarillo tan bueno que las abejas se paran en los cuadros. Es así, ojo, eso es verdad. ¿Por qué hacía eso? Si además se cortó una oreja, ¿verdad? Y no se cortó una oreja y pintaba los girasoles porque el cerebro en tal lugar y en tal otro lugar hacía tal cosa, ¿verdad? Y cuando a Picasso le preguntaban, creo que era con la dama de Aviñón, y el retrato de la dama de Aviñón, pero no se parece a la dama. Bueno, tanto peor para ella. ¿No? Es decir, yo imagino y pinto, punto, ¿no? Y entonces, que pretender ponerse el cerebro en eso, seguro que pasa por la cabeza y por el cerebro. Ahora, ¿esa es la única explicación? ¿O tienen que ver, si ustedes recorren Hitler, Stalin, Mussolini, los tres tuvieron infancias espantosas, abandonados por sus padres, maltratados, abusados. ¿Y no será que eso es más importante que el cerebro? ¿O es una conjunción de esas vivencias, ese existir en vez de funcionar, puesto en un cerebro? Que en el fondo era individual, pero es semejante con el cerebro de otras personas. ¿Por qué Stalin fue Stalin y el resto de los rusos no eran Stalin? Bien. Stalin. Bueno, chicos, nadie quiere preguntar nada, nadie quiere discutir nada. ¿Vos, Seba? Yo estoy satisfecho. ¿Ya estás satisfecho? Cerramos la mesa, bueno. Les agradecemos la paciencia. Y siempre es bueno poder charlar de estas cosas, que en el fondo son inquietudes y que yo también me lo planteo mucho más ahora por la edad. Uno dice, bueno, puedo comparar. Es decir, yo estudié el cerebro de las zonas mudas y ahora de pronto las células de la glía no servían para nada, eran como el chasis del cerebro. Bueno, ahora funcionan como las neuronas. Muchachos, cuidado. Entonces, ganamos en profundidad y mira ahora tenemos que estudiar las células de la glía. Y ahora además hay tecnologías que permiten estudiar prácticamente, las células tienen cierta individualidad. Otra cosa, esta célula en este lugar tiene un neurotransmisor. No, puede tener tres. Caramba, entonces esa historia de que acá sale un neurotransmisor y va al receptor y es así, y la célula entonces funciona con gamma aminobutírico y ya está, ya explico todo. No, porque en el mismo lugar, y ahora bueno, con la nanotecnología hay nanoporos, es decir, que hay agujeros por los cuales entran y salen cosas que son distintos de los poros que conocíamos gracias a la microscopía electrónica. Y la microscopía electrónica de cuando yo era residente en Estados Unidos, que mi jefe la hacía, es distinta de la microscopía electrónica actual. De la misma manera que el tomógrafo que yo conocí en Inglaterra, que eran de segunda generación, tardaba más o menos 30 minutos en hacer una tomografía de cráneo. Hoy en día es una tomografía de cráneo que además está digitalizada y después uno la puede cortar como quiera en 3 dimensiones y la puede reconstruir como quiere en 5 minutos.
Y las primeras resonancias eran de 0,5 Tesla, que es la unidad de magnetismo. Y entonces se veían ciertas cosas. Cuando llegaron a las resonancias de 3 Tesla se vieron muchas más cosas. Y acá hay otra trampa también, porque hay una advertencia. Ojo con las neuroimágenes, que nos pueden llevar a una nueva frenología. Es decir, yo digo, qué sé yo, fulano dijo tal cosa y se activó tal parte del cerebro. Bueno, el mapa no es un territorio. Entonces, cuidado porque eso no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo puedo calibrar el aparato de cierta manera, entonces yo digo, por ejemplo, hay una forma de resonancia que lo que viene es el flujo sanguíneo y tampoco eso se sabe a ciencia cierta, pero es presumible que cuando una zona del cerebro activa está trabajando, está consumiendo oxígeno y entonces necesita más sangre. Entonces, ¿cómo yo voy a ver? Puedo ver el oxígeno, puedo ver el anhídrido carbónico, puedo ver algún metabolito, o, la más fácil, puedo medir el flujo sanguíneo en ese lugar local. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir, yo puedo detectar flujo sanguíneo de tantos mililitros por minuto hasta tantos mililitros por minuto. Pero yo puedo subir o bajar ese rango. Y entonces, cuando yo hago eso, hago aparecer o borrar cosas. Entonces, ¿cuál es? Era la investigación del salmón muerto. ¿Cómo? La investigación que habían puesto un salmón muerto También. en un resonador magnético, le subieron la calibración y empezaba a estar activo. Y parecía que el salmón estaba vivo. Es decir, que cuidado con eso, porque también las técnicas aportan cosas, pero también tienen sus falencias, también tienen sus puntos oscuros. Y como todo, finalmente, y por suerte, hay un ser humano en la punta que además interpreta eso, ¿verdad? Y uno aprende de los grandes maestros de la clínica, en psiquiatría, en psicología, en medicina, en lo que quiera, que no manejarse con la grilla, cosa que es buena para el residente de primer año, ¿no? Es decir, el paciente, para que vos digas que tiene tal cosa, tiene que tener A, B, C, D, E. Si tiene menos, no lo tiene, si tiene más, no sabe qué tiene. ¿Verdad? Bueno, un buen clínico te va a decir, tiene A, B y C nada más, no tiene D ni E, pero tiene tal cosa. ¿Y por qué? Bueno, porque es suficiente con eso. Porque mi experiencia me dice que es cuestión de tiempo que tenga las otras dos cosas. Entonces, si yo quiero aprovechar el tiempo para tratarlo antes, me quedo que eso es. Y a veces el paciente tiene todo y el clínico dice, no, busca por otro lado. ¿Verdad? Eso está constatado, sí se sabe. Bueno, basta. Muchas gracias.